en esta ocasión se llama Ciencia Extraña, Wild Science. Visual effects. If props are what make a place seem lived in, then VFX are what can make them seem alive in the very first place. And recently, team members have been working with signed distance fields to improve the way that particles in any environment react to everything from asteroids to manufactured structures like space stations and vehicles. It's a technology that can have far-reaching applications in the way our player characters interact with any environment. And it's just one more way we're working to make Star Citizen into a living, breathing universe. Está diciendo que tanto los pros como los efectos especiales hacen que el universo cobre vida, sea vivo, ¿no? Y desde aplicarlo para personajes hasta para lo que son todo tipo de entornos, ¿no? Asteroides y demás. Y aquí lo que vemos es polvo espacial, space dust. Today we're going to look at some improvements to the particle system, and that's some general improvement that applies to particles through all areas throughout the game. I'm going to start off with showing off some collisions. And as you see here, this is the old particle collision functionality we had. As you can see, the particles are just going straight through the ship and it doesn't look very convincing. Está comentando de que las partículas están por todo el juego y que aquí nos están enseñando el sistema antiguo de partículas, donde vemos que las partículas están yendo directamente hacia la nave y a la hora de colisionar que no transmite esa sensación que se busca de realismo, ¿no? Que es un poco ahí cutre. What we've done now is that we can take Z-buffer collision, height map collision and SDF and combine this all. So combining these three can create very convincing looking collision. So now I combine this Z-buffer collision with SDF collision, and as you immediately see, it looks pretty convincing from all angles. In the particle shaders we have... Tenían dos sistemas, he escuchado mal, uno es Z-buffer collision y bueno, otro distinto. Entonces, a la hora de combinar las diferentes técnicas de partículas, consiguen el efecto deseado, que es lo que nos está mostrando aquí ahora, ¿no? Fairly accurate physics computation. We bring in a lot of aspects such as drag and friction, and particles can bounce a couple of times and then they transform into a sliding motion. So we try to be as physically accurate as we can within still being good performance. Dice que las partículas se van con sistemas que están utilizando, tienen más precisión a la hora de definir los comportamientos de las partículas y que las partículas se van transformando en partículas deslizantes, como estábamos viendo esas amarillas ahí que se iban deslizando por el casco, ¿no? Y de esa manera pues pueden obtener una precisión mejor de lo que quieren representar. We can increase the count of the particles if we want. If I disable the SDF again, well, we get back to this situation. Ahí, si deshabilita el SDF otra vez, volvemos a la situación que tenemos anterior y estaba también aumentando el count particles, que es el número de partículas que hay, ¿no? Now we're going to look at the different scenario, and in this case we're going to showcase how the different elements of collision comes together and what each element contributes to the overall visual. So I will... Van a hacer diferentes elementos, ver cómo colisionan juntos y ver qué resultado aparece en la escena general. Y creo que lo que estamos viendo aquí podría casi asegurar que es una Bengal. We'll start off by enabling collision, and as you can see, it bounces quite convincingly at the movement, but it's not a very complex effect. I will start by adding some effects that will play upon each collision event. Yeah, as you see now, it will spawn these sparks. This gives a better sense of particles and actual impact. Yet the main particle, it sort of comes just to a straight stop. So I'm going to add some slide. Que está comentando de cómo están haciendo con las partículas, ¿no? En este caso pues tienen ahí una P8 que está disparando. En realidad no es como disparan la P8, no, simplemente están simulando la colisión de lo que sería ese haz de luz, que serían partículas. Y vemos cómo le van añadiendo efectos de
de más partículas a mayores para simular ese roce, ¿no? Esa colisión, y ahora le va a añadir también efecto deslizante porque dice que la partícula luego como que se queda demasiado estática. To the movement, when it reaches, Ahí lo tenéis. still looks a little bit odd Cómo se esparce por el terreno, ¿no? when it lands. So I'm gonna give it some effects that plays when it's, yes, add some slide. As you can see, this is a much more interesting looking effect. Que ha añadido diferentes tipos de deslizamiento y que dice que este es un efecto mucho más interesante. The main particle collides with the environment. It will shoot out sparks from the collision position. Está la partícula principal, que sería la que sale de la boca del arma, colisiona y luego se producen chispas, y de esas chispas pues luego está el deslizamiento, ¿no? Está enseñando el proceso de cómo crean estas cosas. And when it hits the target, it will eventually, after a couple of bounces, transition into a sliding motion, and while it slides, it will also emit a trail afterwards in its wake. And this technology will apply to all areas of the game, and this is something we continuously work on, so I hope we should be able to showcase this some more in the future. Y de que este tipo de tecnología se aplica a todo tipo de cosas del juego y que espera que tengamos más cosas de estas en el futuro para enseñar. Que tengan más cosas de estas en el futuro para mostrarnos. So chemical reactions, which are the process in which two or more substances act mutually on each other and are changed into something different. Like exothermic reactions, which, quite frankly, I studied before they were cool. You know what the worst thing about doing chemistry jokes is? No reaction. Chemistry puns. Really in my element. You can close the door, it's fine. Recently... Bueno, estaba como haciendo una coña, ¿no? De hacer una broma con las reacciones químicas, y visto que no le funciona la broma, como que no hay reacciones químicas, y bueno, pues ese es el chiste, ¿no? Un chistaco de estos malos de Holanda. Members of our audio team traveled to Jönköping, Sweden, to record the sounds of chemical reactions that can be applied to a multitude of uses within Star Citizen. In April of 2019, the Cloud Imperium Games audio team travelled to Sweden to a small, unassuming chemistry lab in search of some really cool sounds. Ok, dice que se movieron el equipo, se desplazaron hasta un laboratorio de Suecia y pues para ver cómo recordar estos tipos increíbles de sonidos para las partículas, ¿no? Together with our friends from Pole Position Productions, we spent a day recording a bunch of crazy chemical reaction sounds to use in Star Citizen and Squadron 42. Pues que simplemente hicieron ahí cantidad de grabaciones para añadirlas a Squadron 42 y al juego de Star Citizen. Pues eso, con diferentes locuras químicas, ahí está guapo el rollo. Bueno, el título de aquí es Frecuencias químicas. Algún micrófono saltó en llamas seguro, ya ve Riker. Lastly, before we let you go this week, in last week's sprint report, we gave you a brief look inside the current progress of the Bounty Defender and promised we'd follow up on it in the coming weeks. And because you suffered through my chemistry jokes, we're just going to go ahead and let these exotic alien visuals speak for themselves. Dice que nos van a enseñar el progreso de la Bounty Defender y que debido a que no estamos muy encantados con sus bromas químicas, sobre química, que simplemente nos van a mostrar cómo está la Bounty Defender.
So Qué cabrones que no han enseñado el exterior, qué cabrones. Está guapísima la nave. Está guapísima. Está muy chula. what did we learn this week? We learned that the VFX team is making space magic that looks great and is less resource intensive. That chemistry jokes are a good way to get a overreaction, especially in the YouTube comments. And that the Bounty Defender just looks rad as all get out. To our subscribers, be sure you check out the 6 new Life in the Verse t-shirts that were introduced as part of this month's in-game Flair reward. The character team was super excited to work on them for you. And to all the Star Citizens out there that make all of this possible, of course, we'll see you next week. Bueno, y al final ha dicho que están disponibles las nuevas 6 camisetas para suscriptores. Que bueno, he de decir que estoy un poco descontento con el tema de las camisetas, porque se supone que la 3.6 iba a venir con el casco, pero bueno, la verdad es que no es tan mal. Lo que pasa es que no sé si justifica el pago de la suscripción, ¿no? Asimismo, este mes están disponibles para suscriptores los Cyclone, que para verlos tenéis que ir a un pad de vehículos, obviamente. Y nos comentaba eso, de que no hemos visto que el trabajo de la gente que hace efectos especiales es magia, ¿no? Y todo eso. Y una de las cosas importantes que dijo el desarrollador cuando estaba trabajando con las partículas, que se me olvidó comentar, es que a la hora de hacer los diferentes efectos, tienen evidentemente que vigilar que no sobrecargue demasiado, ¿no? la escena. O sea, tienen que buscar la manera, buscar darle vuelta para que nuestro PC no vaya a 5 FPS, básicamente. Y eso ha sido todo por el insight de este jueves. Espero que os haya molado. Espero que estéis hypeados por la Bounty Defender, yo sí, desde luego. Y nos vemos en el Star Citizen Live seguro mañana con el señor Pedro Camacho. Así que nada, chavales. Hasta luego. De vuelta, que estoy de vuelta. Quietos, 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 quietos. No os vayáis porque se me ha olvidado que me cago en la... Mira que son cabrones, tío. Me cago en la leche, tío. Si es que vaya tela, Thanks for watching. For the Ahora latest sí. and greatest in Star Citizen. Lección aprendida. Hasta que el Tito Roberts diga "Thanks for watching", no vamos a quitar. Y el rey del click, gracias por el follow, tío. Bienvenido al canal. Ahora sí, nos vemos para la siguiente. Venga, chavales.